la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida, todos nuestros radioescuchas que están conectados, sean bienvenidos a el programa Verso por Verso, una lectura comprensiva de la palabra del Señor. Y vamos a iniciar directo en Génesis capítulo 16, verso 1, en esta hermosa historia de problemas familiares, hermosa porque de ahí se deriva una reiteración de la promesa entre Saraí y su sierva Agar. Saraí era mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Saraí. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Saraí tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Bueno, esto parece muy raro a los oídos de los occidentales modernos, pero según las ideas de la época, pues hay dos elementos que quisiera que entendiéramos. Primero, que la esterilidad era una de las peores desgracias que le podría ocurrir a una mujer. En la antigüedad, en las sociedades antiguas, el valor de la mujer era determinado por la maternidad, el tener hijos. Y por otro lado, en los usos y costumbres antiguos, los códigos de conducta por los que se regían, para atenuar esta deshonra de no poder tener hijos, la mujer estéril podía entregar a su marido una sierva, una esclava, y reconocer a la hija de estos como si fueran propios. Así es que aquí Saraí está actuando según las costumbres de la época. No es extraño para el escritor bíblico esto, solo que la condición es que la esclava, la sierva, debería de dar a luz a las rodillas de su ama, y esa era la forma simbólica en que el niño que venía le pertenecía a la señora, a la ama de la casa, ¿no? Esto lo podemos hacer una correspondencia con Génesis 30, donde había una situación similar entre Raquel y Jacob, que Jacob quería hijos de Raquel, su esposa, y no podía hacerlo. Tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos y no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿acaso yo soy Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Es decir, ellos sabían que en la provisión divina, en la decisión divina estaba el tener o no tener familia. Y entonces ella le dijo: aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo tendré hijos, tendré los hijos de ella. Entonces esa era la condicionante. Entonces era muy común en la época antigua, que era la manera de subsanar el problema de la esterilidad, tener hijos a través de la sierva. Y dice el verso 4: entonces Abraham se llegó pues a Agar, la cual concibió. Pero al ver lo que había sucedido, miraba con desprecio a su señora. El problema no es que haya quedado embarazada de su amo o del esposo de su ama. El problema es que empezó a mirar con desprecio. Por alguna razón Agar tuvo esa actitud hacia su dueña, hacia su ama Saraí, que la había rescatado, ¿verdad? La había comprado para ser su sierva de Egipto, y ahora estaba en esta condición. Entonces Saraí dijo a Abraham: mi agravio sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, por un lado Saraí apela al jefe de la casa, Abraham, para que debiera juzgar el asunto, pero va más allá, apela luego a Dios. No sé si ahí vería en Abraham mano blanda en tratar esta situación y lo forza, apelando a que Dios tome control en ese asunto tan delicado, ¿no? Y respondió Abraham a Saraí: mira, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca.
y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Es decir, aquí tenemos a Abraham volviendo las cosas al estado original y diciendo, bueno, está bien, yo me desligo de esta mujer, de Agar, pero vuelve a ser tu sierva, y como es tu sierva, tú sabes lo que vas a hacer con ella. Entonces sí se entiende, ¿verdad?, algo de mano blanda en Abraham. No quiso juzgar a su sierva Agar y se la regresa a su mujer, a Sarai. Entonces, desligándose del asunto, volviendo al estado original, Agar es esclava de Sarai, no de él. Entonces la responsabilidad recae en Sarai. Y vaya que cobra venganza Sarai, ¿no? Porque dice que aflige a su sierva. Y esa aflicción no da más detalle, ¿no? Pero era algo que le causaba un profundo dolor, mucha molestia, que al grado que Agar no soportó más y huyó de su presencia. Ella se fue y en su huida pues estaba también cayendo en un delito judicial de la época, un delito en cuanto al derecho de los esclavos. Los esclavos no deberían de abandonar la casa de los amos a menos que fueran redimidos. Y esto lo tenemos en antiguos escritos de la época, como el Código de Hammurabi, que cuando una esclava decía concebía de su amo, podía ser considerada su concubina. Pero si se aprovecha de la situación para hacerse igual, equipararse a la dueña, entonces era degradada de nuevo a su condición original de esclava. Entonces, pues lo cierto es que Agar tomó la decisión de huir, y entonces dice el verso 7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Bueno, aquí cabe mencionar que se menciona el ángel de Jehová, esta frase, que hay que entender muy bien a qué se está refiriendo. No es en sí un mensajero común, no es un malak que fue enviado por Dios. Cuando se refiere a la frase el ángel de Jehová, está hablando de la presencia misma de Dios. No es un ser distinto de Dios, sino que el Señor se manifiesta y hace sentir su presencia de una manera sensible, visible a los demás. Aquí es la frase Malak Adonai, a diferencia de los demás Malak, no es un ser celestial mal, es la presencia, la personificación de Dios cuando va en la ayuda a su pueblo, como lo dice Von Rath en su comentario. Es decir, en pocas palabras, el ángel de Jehová es Dios en forma humana. Es una figura profética de lo que había de venir en Cristo, que es Dios hecho carne. Y aquí entonces le halló el ángel de Jehová. Dios mismo fue a su alcance y la encuentra en el camino llamado Shur, que conducía a Egipto, que seguramente estaba en busca de un oasis que está cerca de la región. Y sigue diciendo el verso 8, y le dijo el ángel de Jehová, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Pero le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es decir, tenía que renunciar a la soberbia también y ser humilde. El hecho de haber sido un medio para traer a la luz un hijo de Abraham, pero que legalmente le pertenecía a su ama Sarai, no debería de ensoberbecerse. El Señor corrige esa condición y también que acepte su condición de esclava. No va a ser concubina de Abraham, no fue el trato original que se hizo, sino que iba a seguir siendo esclava. Entonces le dijo, ponte sumisa bajo la mano de tu ama. Es decir, Dios no iba a tolerar que se quebrantaran las normas legales que le regían. Dios no está a favor de las irregularidades legales. Dios quiere todo en orden, ¿verdad? En el verso 10 del Génesis 16 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que va a ser tanta que no podré ser contada. Y bueno, la bendice también. No va a ser su hijo propiedad de ella, pero la bendice de la forma similar a la descendencia que le había prometido a Abraham.
y con algunas limitantes, pero el hecho es que se va a multiplicar, ¿no? No se van a enseñorear, que por eso digo que la bendición que recibe Agar tiene limitantes. No va a ser un pueblo que se va a enseñorear de los demás, como se lo había dicho a Abraham, sino que simplemente se va a multiplicar, van a ser muchos, ¿no? Y añadió el ángel de Jehová: has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael en hebreo significa Dios oye, ¿no? Ya traducido al español. Y dice el verso 12, será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Fíjese aquí la característica de los descendientes de Ismael, que prácticamente los actuales árabes, ¿verdad? Los pueblos beduinos que surgieron de ahí, iban a ser hombres feroces, hombres violentos, y que iban a estar en contra de todos, y él contra todos y todos contra él. Era una bendición que incluía como una especie de maldición ahí implícita, ¿no? Y esta actitud pues es la que se ve posteriormente en la historia de la humanidad. Los beduinos árabes, sí, libres, pero un tanto salvajes, ¿no? Indoblegables. Era difícil doblegar a un beduino árabe, pero no están dispuestos a soportar ningún tipo de yugo. Era una profecía de un futuro semiglorioso para Ismael y su descendencia. Y el verso 13 dice: entonces dio Agar a Jehová, Agar a Jehová que hablaba con ella, el nombre: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿acaso no he visto Dios aquí al que me ve? Y bueno, aquí cabe mencionar que varios de los nombres que se mencionan hacia la divinidad en el Antiguo Testamento no son nombres revelados por Dios, sino nombres que el pueblo le pone a Dios dependiendo de la circunstancia que esté viviendo o la intervención divina en sus vidas. En este caso le puso ella, ¿verdad?, El Roí, que se traduce, ¿verdad?, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, pues ella pensó que estaba solo en el desierto huyendo de Abraham y de Sarai, y resulta que el Señor la estaba mirando, ¿no? Por lo cual llamó al pozo, porque llegó precisamente, alcanzó a llegar al oasis del que hablábamos, el pozo del viviente que me ve, y ese pozo está entre Cades y Beret, ese pozo donde Agar le puso un nombre a Dios, El Roí. Verso 15, Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham puso por nombre Ismael al hijo que le dio Agar. Es decir, acordó ponerle el nombre que Dios le reveló a Agar en el desierto cuando huía de Sarai. Y además el hecho de que haberle puesto a Abraham el nombre significa que sí lo reconoció como hijo. Al fin de cuentas, asumió sus deberes paternales para con el hijo de su sierva, tomándolo como hijo propio y aceptando el nombre propuesto por el Señor. Y con eso termina el relato de Génesis 16, donde podemos resumir en este pequeño relato de discordia, de amor y de desamor, que vale más hacer las cosas bien, ¿no? Y sin embargo, en medio de los errores de la humanidad, Dios está dispuesto a venir e intervenir en la historia, en el curso de la humanidad, para corregir esos errores. Aquí Dios le corrige el rumbo de la decisión a Agar para que regresara, y en ese regreso estaba su bendición, ¿no?, de que su hijo Ismael iba a ser también próspero y se iba a multiplicar en gran manera, que la promesa que Dios le había dado a Abraham en cierta forma también le alcanzaba también a ella, ¿no? Y de ahí pasamos al capítulo 17 del libro de Génesis. El verso 1 dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok, habían pasado ya 13 años del nacimiento de Ismael. La duda se acrecentaba en Abraham, que ya estaba más viejo, Sarai estéril, y Dios definitivamente no
bendecía del todo a Ismael, aunque sí le dio una bendición limitada, no era el hijo de la promesa. Y también algo interesante es de que dice que antes hasta se le había parecido al Señor, dice, como el Dios Todopoderoso, es decir, el Shaddai, el Dios de la montaña, que se interpreta también así, el Dios que da de comer, el que amamanta. La idea primitiva, bueno, de este El Shaddai era que en los asentamientos de los antiguos pueblos nómadas buscaban las faldas de los cerros y luego donde estaba el cauce del río, porque pues la montaña les ofrecía protección de las tormentas, les ofrecía protección del calor y la luz del sol hasta ciertas horas del día. Luego les proveía de alimento, vegetación y animales silvestres como las cabras, de las cuales se alimentaban y acrecentaban sus rebaños. Y ese nombre pues se interpretaba como el Todopoderoso, el que amamanta, precisamente también porque la montaña tiene forma de un seno de una mujer, y esa es la imagen que tenían de Dios, una imagen muy femenina de Dios, ¿no? Y era el Todopoderoso, que después se traducía como el que no hay nada imposible para él. Y le estaba aquí llamando después de 13 años para que no le quedara duda quién le estaba llamando, cuál era la voz que había escuchado y le había conocido como el Shaddai, pero que pronto le estaba revelando de una relación cada vez más intensa. Aquí el relato, el escritor del Génesis menciona, se le apareció Jehová. Obviamente esto no fue escrito en cuanto sucedió el evento, fue escrito mucho después porque el nombre Jehová no había sido revelado aún. Recordemos que el nombre revelado fue en Éxodo, allá en la montaña, a través de Moisés. De hecho hay una referencia también en la Biblia, en Éxodo capítulo 6, verso 3, donde dice: yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai de que estamos hablando, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, Abraham nunca supo que se llamaba Jehová, que bueno, luego vamos a ver esa interpretación del nombre, que tampoco es del todo acertada. Hay quienes creen que sería mejor Yahvé, pero bueno, es el tetragramatón, que vamos a hablar de él más profundamente cuando entremos al libro del Éxodo. Pero por lo pronto les menciono eso, ¿no? Que la escritura aquí menciona: se le apareció Jehová, pero solamente se le conocía como el Shaddai en esa época, ¿no? Okay. Y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Traduce en Reina Valera. La palabra en hebreo es tamín, que significa entero, íntegro, es decir, sea un hombre honesto, honrado, íntegro, perfecto, es la palabra tamín. Génesis 17:2, yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Ok, ya había hecho un pacto anteriormente. Y obviamente este nuevo pacto, nuevamente se hicieron sacrificios. Ya habíamos explicado eso del berit, el pacto que consistía en partir el animal y pasar en medio por la sangre. Pero más bien estaba reiterando el pacto inicial, diciendo en el verso 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, como lo dijo en Génesis 12:2. En 17:2 está reiterando o apuntando al pacto inicial. En ese momento, dice el verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, pero quiero aquí, me llamó la atención cuando estaba preparando el programa, que la palabra postrar que se utiliza aquí es nafal. Y bueno, Reina Valera, o Casiodoro de Reina, más bien el original, fue la idea de ponerle se postró, pero en realidad significa se cayó, ¿no? Es decir, se desvaneció delante de esta nueva aparición de Dios, como en un impulso, ¿verdad?, de esperanza, de éxtasis tal vez, y él cae, y aquí Casiodoro de Reina pone postró, pero no es la palabra para postrarse es shahá,
y no se utiliza en este pasaje, la que se utiliza es Nafal. Entonces, una traducción más honesta pudiera ser, entonces Abraham se cayó sobre su rostro, se desvaneció, y entonces Dios le habló. Es decir, no era un acto reverente de adoración, de devoción, de postrarse, no. Él cayó fulminado delante de la presencia de Dios, ¿no? Y le dijo el Señor: este es mi pacto, serás padre de muchedumbre de gentes, de mucha gente. Y no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí la palabra Abraham, que significa enaltecido o padre enaltecido, Ab es padre, Ram es enaltecido, es cambiado, solamente se le agrega una letra intermedia, la Hei, y se le pone ahora a Abraham, muy poblado, padre de multitudes, ya no el padre enaltecido que separaba el cuello, sino que tenía de qué sentirse orgulloso por sus logros. Ahora Dios le dice: te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Y el cambio de nombre en los antiguos hebreos y en el relato bíblico vamos a ver varios cambios de nombres, y significa un comienzo de una nueva etapa de vida, es una renuncia a la vida anterior, es un nacer de nuevo, hablando en términos neotestamentarios. Y este cambio de nombre le cambia, empieza una nueva etapa en la vida de Abraham. Y el verso 6 dice: te multiplicaré en gran manera y saldrán de ti naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, ya aquí se desglosa el pacto de una manera ya como sumando todas las partes que se habían dado anteriormente. Ahora hace un esbozo de un pacto más extenso, de un pacto más detallado, no solamente para él, sino para su descendencia. Habla que es un pacto eterno, un pacto perpetuo, que no va a perecer, que no va a ser por un tiempo. Ahora, esta es la parte del pacto que es la cláusula que le toca a Dios. Yo te prometo todo esto, pero luego sigue la parte que debería de cumplir Abraham. Abraham, en este caso, ya le había cambiado de nombre, y le dijo en el verso 9 del capítulo 17, de nuevo Dios dijo a Abraham: en cuanto a ti, esto es lo que te va a tocar a ti, Abraham, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Y este es mi pacto, que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Bueno, esa era la parte que le iba a tocar a Abraham. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad, es decir, recién nacido el bebé, solamente esperaban 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación. Por tanto, el nacido en casa como el comprado por dinero, es decir, los esclavos o cualquier extranjero que no sea de tu linaje, es para todos. La circuncisión sabemos que es el acto quirúrgico de cortar el prepucio del pene de los varones, y esto se hacía a los 8 días de nacido. A mí me llamó mucho la atención de un escritor, no traigo ahorita el nombre en la mente, pero que se llama La Firma de Dios, y luego les traigo la referencia bibliográfica ahí, y que dice que está tratando de ver cómo la mano, la firma de Dios está en todas estas cosas extrañas. ¿Por qué al 8º día? Y bueno, resulta que según la ciencia, al 8º día de nacido es cuando está desarrollado al máximo la protombina, el agente coagulante de la sangre. Y Dios fue bien específico, ni un día antes ni uno después. Pues bueno, ¿y por qué era tan importante el 8º día? Bueno, ellos no sabían, eso se descubrió hasta hace poco, en el siglo pasado, pero Dios sí sabía que si lo hacía en el 8º día, las posibilidades de cicatrizar y de no infectarse eran
eran mucho más altas, porque la protombina, el agente coagulante, está en su máxima expresión en toda la vida del ser humano al 8º día de nacido. Sírvase esto, ¿verdad?, como un dato extrabíblico, pero que nos ayuda a entender estos detalles tan curiosos de la Escritura, ¿no? El verso 13 dice: después debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, de modo que mi pacto esté entre toda carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado de mi pacto. Eso, ser eliminado, significa que quedará fuera del pacto. O sea, si no cumple la promesa, la parte del pacto, entonces se anula. Para que un pacto sea válido se necesitan que las dos partes lo cumplan. La parte de Dios: yo te voy a bendecir y te voy a dar todo esto, pero a ti te toca circuncidar a los varones. Y encontramos en estos actos tan sencillos, ¿verdad? Bueno, debe haber sido complicado para desarrollar todo este ritual de una manera correcta, pero lo importante de hacer los pactos con el Señor y de cumplirlos. Si hemos hecho algún pacto con el Señor, hay que cumplir la parte que nos toca, porque es la manera en que vamos a asegurarnos que nos alcance no solamente a nosotros la magnitud del pacto, sino también a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que siga de esta forma la bendición del Señor. Y bueno, quiero ir aterrizando diciendo que precisamente de esto habla la carta a los Hebreos en el capítulo 11, donde dice el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De esta manera lo reinterpreta el Nuevo Testamento, particularmente el escritor a los Hebreos, y pues también haciendo válido esta importancia del pacto. Pues uno está confiando en que la otra parte, que es Dios, va a cumplir su promesa si yo hago lo que me corresponde, y asentado en esas promesas podemos estar seguros y tranquilos. Nuestro futuro está seguro en las manos de aquel Dios de pactos. Así que con esto terminamos el día de hoy, familia. Ya nos quedan 2 minutitos para revisar aquí, a ver cómo andamos en las redes sociales. En Facebook está escuchándonos mi esposa, no me pudo acompañar hoy. Ahorita estuvimos un poquito enferma mi suegra. Yo también estuve enfermo toda la noche, pero aquí estamos aún de pie y luchando todavía, como dijo el poeta. La hermana Chuyito Uribe está viéndolo, Dios la bendiga. Hermana Luz María Ibarra también, que se está haciendo, ¿verdad? Muy constante aquí en las conexiones. Uriel Vizcarra también está comentando ahí que nos está viendo. Así es que saludos a cada uno de ustedes. Carlos Laveaga también ahí por la Sexta Iglesia. Bendiciones, Carlitos. Yadira Luna también, que nos está poniendo un comentario aquí en el vivo de Facebook. Para todos ustedes, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de continuar en este programa. Hay partes donde vamos a estar yéndonos un poquito más rápido para ir a partes claves de la Escritura que tienen un significado muy profundo para nuestra fe el día de hoy. Y bueno, me despido de ustedes. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón, Coahuila y Montes de Oca. En los controles nuestro hermano Cristian Roel. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amamos, familia. Amén. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio